Bienvenidos a Sombras del Terror, donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te acompañan. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, llenos de misterio, terror y lo sobrenatural. Si disfrutas de lo inquietante y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí, el miedo nunca descansa. Ahora, apaga las luces, ajusta el volumen, y acompáñame en esta nueva historia escalofriante. Mi nombre es José Luis, y esta es la historia que ha marcado mi vida y ha arruinado mi relación con mi familia. Es un relato que muchos considerarían una simple leyenda urbana, pero para mí es una verdad dolorosa. Lo que le ocurrió a mi tío Raúl es algo que nunca podré olvidar. Era el verano de 2013, y el aire estaba impregnado de promesas de aventura y libertad. La idea de pasar un tiempo en la naturaleza, lejos del ruido y la rutina de la ciudad, era un pensamiento emocionante. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía un nudo en el estómago que me recordaba que salir de mi zona de confort nunca había sido fácil para mí. Mi tío Raúl, un hombre de espíritu indomable y amante de la aventura, se convirtió en el catalizador de esta travesía. Desde joven, había sido un explorador nato. Recorría montañas, ríos y bosques, buscando siempre nuevos horizontes. Sus historias de viajes por senderos ocultos y cumbres majestuosas llenaban las conversaciones familiares, dejando a todos con una mezcla de admiración y envidia. Aunque lo admiraba, la idea de acampar en un lugar desconocido me llenaba de nervios. José Luis, es hora de que salgas de tu caparazón, me decía Raúl con su voz grave, mientras planificaba nuestro viaje. Tenía una forma de alentarme a hacer cosas que nunca pensé que podría hacer. Me hablaba de la tranquilidad que se encuentra al acampar bajo las estrellas y de la conexión profunda que se establece con la naturaleza. Sin embargo, yo no podía evitar sentir que había algo inquietante en esta aventura. Después de días de preparativos, finalmente emprendimos el camino hacia un bosque del que había oído muchas historias, aunque la mayoría no eran del todo alentadoras. Raúl había escuchado sobre un lugar en Guadalajara, un sitio que prometía paisajes vírgenes y tranquilidad, pero también escondía leyendas oscuras. Mientras conducíamos, el paisaje se transformaba, pasando de la bulliciosa ciudad a un entorno más silvestre, lleno de árboles imponentes y sombras alargadas. Durante el trayecto, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué tipo de animales habitaría en el bosque? ¿Sería capaz de encender un fuego sin un encendedor? Mi tío, al notar mi inquietud, se rió y me aseguró que todo saldría bien. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, una sensación extraña me envolvía, como si el propio bosque estuviera vivo, observándonos. Fue entonces cuando nos encontramos con un hombre mayor en el camino, un encuentro que cambiaría todo. Su rostro arrugado y su mirada intensa parecían contar historias de experiencias pasadas. Al acercarnos, noté una inquietud en su expresión. Nos advirtió que acampar allí no era una buena idea. Si escuchan ladrar a los perros, aunque los sientan a sus espaldas, no deben voltear, nos dijo con una voz grave, casi temblorosa. Aunque su advertencia me llenó de temor, Raúl se rió, pensando que el hombre simplemente estaba tratando de asustarnos. Al dejarlo atrás, mi mente no podía deshacerse de su advertencia. La sensación de desasosiego crecía. ¿Era solo una leyenda urbana o había algo más detrás de sus palabras? En el camino, comenzamos a charlar sobre lo que haríamos una vez que llegáramos. Raúl planeaba enseñarme a pescar, a encender un fuego sin cerillas y a disfrutar de la vida al aire libre. Aún así, el eco de las palabras del hombre resonaba en mi mente. Finalmente, llegamos al bosque. El aroma de los pinos y la tierra húmeda nos recibieron. Era hermoso, pero había una tensión en el aire que no podía ignorar. A medida que nos adentrábamos más, una nube de inquietud me envolvía. Era el momento de establecer nuestro campamento. Por primera vez, comencé a preguntarme si realmente era una buena idea. A medida que nos adentrábamos en el bosque, la atmósfera cambiaba drásticamente. La luz del sol, que antes iluminaba el camino, ahora se filtraba a través de las copas de los árboles, creando patrones de sombras inquietantes en el suelo.
Los sonidos de la naturaleza eran una mezcla de cantos de aves, el murmullo del viento entre las hojas, y el distante murmullo de un arroyo que parecía ser el corazón palpitante del bosque. Sin embargo, con cada paso que daba, una sensación de opresión crecía en mi pecho, como si el propio bosque me estuviera vigilando. Raúl se movía con confianza entre los árboles, recogiendo ramas caídas y comentando sobre los distintos tipos de flora que nos rodeaban. Me hablaba de cómo cada planta, cada árbol, tenía su lugar en el ecosistema, pero yo no podía evitar sentirme cada vez más fuera de lugar. Era como si el bosque estuviera vivo, respirando y observando cada uno de nuestros movimientos. Al llegar a un claro, encontramos un lugar perfecto para montar nuestro campamento. Sin embargo, mientras comenzábamos a organizar nuestras cosas, algo en el aire cambió. La luz del día se desvanecía lentamente, y la creciente oscuridad parecía envolvernos. Recuerdo que el sonido del arroyo, antes relajante, se volvió inquietante, como si sus aguas ocultaran secretos oscuros. La brisa, que antes era un suave susurro, se tornó en un lamento que parecía llamarnos. Mientras montábamos la tienda, mis ojos no podían dejar de escanear el entorno. A lo lejos, las sombras de los árboles se alargaban y retorcían, proyectando figuras que parecían moverse con vida propia. Raúl seguía hablando, intentando distraerme con anécdotas de sus viajes pasados, pero mis pensamientos se mantenían anclados en las palabras del anciano que habíamos encontrado en el camino. No volteen. No volteen. Esa advertencia resonaba en mi mente como un mantra aterrador. A medida que la noche se acercaba, decidimos explorar un poco más el bosque. Nos aventuramos por un sendero que se adentraba entre árboles aún más densos, donde la luz se desvanecía rápidamente. En cada crujido de ramas y cada soplo de viento, sentía que algo me acechaba. Es solo tu imaginación, trataba de convencerme, pero el instinto de supervivencia que despertaba en mí decía lo contrario. La tensión era palpable, y el silencio comenzó a sentirse opresivo. Cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad, atrayendo a las sombras que nos rodeaban. A mi alrededor, la naturaleza parecía haberse detenido, como si esperara algo. La risa de mi tío se desvanecía, y con cada ladrido distante que escuchábamos, mi corazón latía más rápido. Había un punto en el que, a pesar de estar con Raúl, la soledad se cernía sobre mí, como si el bosque quisiera que nos sintiéramos aislados, atrapados en un mundo donde solo existíamos nosotros y el murmullo de las leyendas. Al volver al campamento, la noche había caído por completo. Las estrellas apenas se veían a través del espesor de las copas de los árboles. Encendimos una fogata, y el fuego chisporroteaba, pero la luz apenas iluminaba nuestro pequeño refugio. A medida que nos sentábamos junto a las llamas, la calidez del fuego contrastaba con el frío que comenzaba a calar nuestros huesos. Raúl intentó mantener la conversación, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia la oscuridad, hacia las sombras que parecían moverse en la penumbra. Fue entonces cuando escuché los ladridos. Al principio, eran solo un eco distante, pero rápidamente se volvieron más claros, más cercanos. Mi corazón se detuvo un instante, y miré a Raúl, quien dejó de hablar. Los ladridos resonaban en la noche, como si un grupo de perros estuviera acechando a nuestras espaldas. La advertencia del anciano volvió a mi mente. No volteen. La voz de mi tío, que había sonado tan segura momentos antes, ahora se tornó tensa. Las risas de antes se habían desvanecido, y en su lugar había un silencio pesado, lleno de incertidumbre y miedo. Raúl apretó el agarre de su escopeta, y aunque trató de parecer tranquilo, podía ver en sus ojos que él también sentía la tensión. Fue entonces cuando, en medio de la creciente oscuridad, comprendí que la aventura que había buscado podía convertirse en algo mucho más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Los ladridos resonaban en la oscuridad, cada uno más agudo que el anterior, y una oleada de terror se apoderó de mí. No eran los ladridos de un perro normal, eran feroces y llenos de un instinto primitivo, como si estuvieran cargados de un propósito siniestro. A medida que esos sonidos se acercaban, el pánico se encarnaba en mí, apretando mi pecho como un yugo que apenas me dejaba respirar. No podía pensar con claridad, solo quería escapar, pero mis piernas parecían estar pegadas al suelo. Raúl, logré murmurar, pero mi voz salió como un susurro tembloroso.
La fogata iluminaba el lugar, pero la luz parecía un débil refugio ante la inmensidad del bosque. Intenté girarme para mirar a mi tío, pero el instinto me frenó. Recordaba las palabras del anciano. No volteen. La lucha interna entre la curiosidad y el miedo se convirtió en un grito ensordecedor en mi mente. De repente, la figura de Raúl se volvió más oscura. Lo vi alzar la escopeta, sus ojos se habían vuelto serios. José, quédate aquí, me dijo, su voz firme, aunque se notaba la tensión. Su mirada se desvió hacia el bosque, y su respiración se hizo más rápida. El silencio que siguió fue opresivo, como si el bosque mismo hubiera contenido la respiración, esperando el desenlace de nuestra historia. Los ladridos se intensificaron, ahora estaban tan cerca que podía casi sentir el aliento caliente de los animales en mi piel. No sabía cómo describir el terror que me invadía, era como estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando miré a Raúl, vi su cara iluminada brevemente por el fuego, y fue como si un rayo de claridad atravesara mi mente, algo estaba muy mal. Fue en ese instante que lo vi. Una sombra se movía entre los árboles, fugaz y elusiva, pero real. Mi corazón se detuvo mientras mis ojos se agrandaban. «Raúl», grité, pero él ya había comenzado a moverse, acercándose lentamente al borde del claro, la escopeta lista en sus manos. «No te muevas», ordenó, aunque su voz sonaba más como una advertencia para sí mismo. Sin embargo, no podía quedarme quieto. El miedo me instaba a huir, a correr hacia la seguridad de la camioneta, donde el metal frío sería un escudo contra el horror que acechaba en la oscuridad. Pero mis pies estaban inmovilizados, pegados al suelo como si un peso invisible me retuviera. Y entonces, cuando el ladrido más feroz resonó, vi a Raúl desaparecer. Un grito desgarrador se ahogó en mi garganta mientras observaba cómo él, en un intento por enfrentar lo desconocido, dio un paso más allá del claro y se adentró en la oscuridad. «Raúl», grité con todas mis fuerzas, pero solo el eco de mi propia voz respondió. Me sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Cada segundo se extendía eternamente, mientras la realidad se desvanecía a mi alrededor. El silencio que siguió fue ensordecedor. El ladrido de los perros cesó abruptamente, y con él, cualquier rastro de la presencia de mi tío. Me quedé ahí, paralizado, el miedo corriendo por mis venas. Busqué su figura en la oscuridad, pero no había nada. La espesa bruma de la noche se había tragado su presencia como si nunca hubiera estado allí. Con el corazón acelerado, intenté convencerme de que todo era parte de una broma cruel, que Raúl solo se estaba escondiendo para asustarme. Pero en el fondo, sabía que era imposible. No podía haber desaparecido tan repentinamente. Comencé a dar pasos vacilantes hacia el lugar donde lo había visto por última vez, mi mente luchando contra la creciente desesperación. Cada paso que daba me parecía una traición a mi instinto de supervivencia. El bosque parecía susurrar secretos a mis espaldas, y cada sombra que se movía me hacía saltar. Comencé a llamarlo nuevamente, mi voz más fuerte, más desesperada, y cada vez que su nombre salía de mis labios, sentía que mi corazón se desgarraba un poco más. «¿Raúl?». El eco de mi grito se perdió en la noche, y la única respuesta que recibí fue el silencio aplastante del bosque. Al darme la vuelta, el pánico se transformó en terror absoluto. Ya no había más ladridos, solo la soledad y la oscuridad. Estaba completamente solo, atrapado en un lugar que antes había soñado visitar, y ahora se sentía como un laberinto del que no podía escapar. La idea de que mi tío hubiera desaparecido me invadió, como una niebla que me rodeaba. El tiempo parecía dilatarse, y cada segundo que pasaba sin noticias de él se sentía como una eternidad. La desesperación me llevó a la camioneta, el único lugar donde aún me sentía a salvo. El horror de la noche comenzaba a cerrarse sobre mí, y el vacío que dejó Raúl se convirtió en una carga pesada en mi corazón. Cuando finalmente llegué a la camioneta, me precipité dentro y aseguré la puerta. Me senté en el asiento del acompañante, temblando y sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Cerré los ojos, tratando de recordar cómo había llegado hasta aquí, y al abrirlos, una realidad aterradora me golpeó de nuevo. La única compañía que tenía eran las sombras, y las leyendas del bosque ahora se sentían más reales que nunca.
El silencio del bosque era ensordecedor, cada crujido de una rama y cada susurro del viento me resultaban agobiantes. Sabía que debía buscar a Raúl, pero la idea de salir del refugio de la camioneta me aterraba. La noche se había adueñado del bosque, y con ella, la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Con una linterna en mano, decidí que no podía quedarme más tiempo sin actuar. La angustia me empujó hacia el exterior, y aunque cada paso hacia el bosque era una traición a mi instinto de supervivencia, la culpa por dejar a Raúl atrás me consumía. Tomé una linterna de la guantera y la encendí, la luz temblorosa iluminando solo un pequeño círculo en la penumbra. A medida que me adentraba en el bosque, la vegetación parecía cerrarse a mi alrededor. Las sombras danzaban a la luz de mi linterna, y por un momento, creí que podía sentir la presencia de mi tío cerca, como si estuviera esperando a que lo encontrara. Raúl, grité una vez más, mi voz resonando entre los árboles, cada palabra empujando el miedo hacia un rincón más profundo de mi mente. No obstante, el silencio se convirtió en mi único compañero. Cada segundo que pasaba sin respuesta era un recordatorio del peligro que acechaba en la oscuridad. Intenté concentrarme, enfocándome en los sonidos del bosque, pero lo que oía eran ecos vacíos y el crujido de hojas secas bajo mis pies, que se sentían como un tambor retumbante en la noche. Continué llamando a Raúl mientras iluminaba las áreas que me rodeaban. De repente, un movimiento a mi izquierda me hizo girar bruscamente. Un ciervo salió disparado, sus ojos reflejando la luz de mi linterna. Mi corazón se aceleró, y por un instante, el miedo se transformó en alivio. Pero la tranquilidad fue efímera, y el terror volvió a apoderarse de mí cuando recordé por qué estaba allí. Las palabras del anciano regresaron a mi mente: si escuchan a perros ladrar, aunque los sientan en sus espaldas, no deben voltear. Fue un recordatorio que me dejó helado. ¿Y si esos perros estaban cerca? Mientras continuaba avanzando, cada sonido parecía amplificarse, cada crujido de ramas resonaba en mi pecho. ¿Podía sentirlos? La idea de girar y encontrarme con algo aterrador me llenaba de pavor. Mientras caminaba, comencé a darme cuenta de que el ambiente se había vuelto más inquietante. No solo era la ausencia de sonidos familiares, sino también la sensación de ser observado. Sentía que los árboles me acechaban, que las sombras se alargaban y se estiraban hacia mí. Cada vez que iluminaba un rincón con mi linterna, esperaba ver a Raúl emerger de la oscuridad, pero solo encontré más sombras. Después de lo que pareció una eternidad, decidí regresar al claro. Aún no había perdido la esperanza de encontrar a Raúl. Me giré, y fue en ese momento cuando sentí el escalofrío recorrer mi espalda, como si algo estuviera detrás de mí. Giré la cabeza con rapidez, pero solo vi el vacío. No había nada. Sin embargo, el miedo se apoderó de mí. Me apreté el pecho, tratando de ignorar la sensación de un aliento frío en mi cuello. Con cada paso que daba de regreso, la ansiedad crecía. La linterna comenzó a parpadear, y mi estómago se revolvió. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? La luz se apagó por completo, y la oscuridad me tragó. Un grito desesperado salió de mi boca, mientras buscaba la linterna, mi corazón golpeando con fuerza. Con manos temblorosas, la encendí de nuevo, pero no había nada más que sombras a mi alrededor. Decidido a no sucumbir al pánico, llamé a Raúl nuevamente, mi voz resonando en el bosque como un eco aterrador. Esta vez, la respuesta llegó. No fue un ladrido de perro, sino un sonido desgarrador, un grito que resonó en la oscuridad, más allá de lo que yo había imaginado. Era un grito de angustia, y el horror se apoderó de mí al reconocer que era la voz de Raúl. José, gritó, y la desesperación en su tono me heló la sangre. Su voz parecía provenir de muy lejos, como si estuviera atrapado entre los árboles, a una distancia que no podía alcanzar. Ayúdame, imploró, y ese simple pedido desgarró cualquier rastro de racionalidad que aún me quedaba. Corrí en dirección al sonido, mis pies golpeando el suelo con fuerza, sintiendo la tierra húmeda y fría bajo ellos. Raúl, voy a buscarte, grité, mientras las ramas arañaban mis brazos y la oscuridad se cernía sobre mí como una sombra amenazante. Cuanto más me acercaba al sonido, más se desvanecía, como si algo lo estuviera absorbiendo.
La desesperación se convirtió en terror, y el miedo a lo desconocido me hizo detenerme. Fue entonces cuando un ladrido resonó detrás de mí, claro y feroz. Me volví con rapidez, la adrenalina golpeando mi cuerpo. La oscuridad parecía moverse, y por un instante, vi siluetas en las sombras. Los perros. La advertencia del anciano regresó a mí, y comprendí que estaba en grave peligro. Sin pensarlo dos veces, giré y corrí, empujando mi cuerpo más allá de los límites de la resistencia. El ladrido se intensificó, resonando en mi mente como un eco aterrador. Mi corazón latía con fuerza mientras corría, sintiendo que la oscuridad me perseguía. Las sombras se alargaban y se retorcían, y aunque sabía que debía mantener la calma, el terror me empujaba hacia adelante. Cada paso me llevaba más profundo en la noche, donde el horror acechaba en cada rincón. Mi mente se llenó de imágenes confusas, de recuerdos distorsionados, y de la desesperación que me envolvía. Mientras corría, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor, como si se convirtiera en un laberinto sin salida. La búsqueda de Raúl se había transformado en una lucha por mi propia supervivencia. Al final, cuando creía que mis fuerzas se agotaban, alcancé el claro donde habíamos instalado la tienda. La luz de la luna iluminaba el área, y por un momento, pensé que tal vez podría encontrar respuestas. Pero la verdad que me esperaba era más oscura de lo que había imaginado. Después de una noche interminable en la camioneta, un silencio agobiante se adueñó del lugar. El frío penetrante calaba mis huesos, mientras la angustia y la incertidumbre me mantenían despierto. A cada momento, revisaba el reloj, preguntándome si Raúl regresaría o si las sombras del bosque se lo habían llevado para siempre. La soledad se convertía en mi única compañera, y cada ruido del exterior me hacía saltar, como si los propios árboles estuvieran susurrando secretos oscuros. Al amanecer, la luz del sol apenas se asomaba sobre el horizonte, arrojando un tenue brillo sobre el claro. El entorno, en contraste con la pesadilla de la noche anterior, parecía casi pacífico, pero la calma era solo superficial. La preocupación y la culpa comenzaron a apoderarse de mí, recordándome que había dejado atrás a mi tío en un momento de desesperación. Decidido a no esperar más, abrí la puerta de la camioneta y salí al aire fresco de la mañana. Cada paso hacia el bosque era un recordatorio de lo que había sucedido la noche anterior. Con la linterna en mano, decidí que debía volver al lugar donde había escuchado la voz de Raúl. A medida que me adentraba en el bosque nuevamente, el sentimiento de inquietud crecía. Las sombras parecían alargarse a mi alrededor, y el silencio era abrumador. Caminé con precaución, llamando a Raúl, esperando que la respuesta llegara de algún rincón oscuro. Sin embargo, no hubo eco. Solo el murmullo del viento y el canto distante de algunos pájaros, que contrastaban con la tensión que habitaba en mi pecho. Entonces, un movimiento en los arbustos a mi izquierda me detuvo en seco. Mi corazón se detuvo por un momento. No era un ciervo ni un animal inofensivo, era algo más, algo que me observaba. La sensación de ser vigilado creció con cada segundo que pasaba. Acelerando el paso, volví al claro, decidí inspeccionar de nuevo la zona donde habíamos acampado. La tienda de campaña estaba vacía, como un eco de la tragedia que había tenido lugar la noche anterior. Comencé a examinar el área en busca de pistas sobre Raúl, algo que me indicara su paradero. Las hojas caídas y las ramas rompidas contaban historias de un encuentro violento, pero no había nada que pudiera darme esperanza. Mientras inspeccionaba el lugar, encontré una pequeña mochila, la de Raúl. Mi corazón se hundió al ver que estaba abierta y desordenada, como si hubiera sido abandonada a toda prisa. Dentro había un pequeño cuchillo, su linterna, y un par de suéteres que mi tío siempre llevaba consigo. Esa imagen de su mochila desordenada amplificó mi miedo, me imaginé a mi tío luchando por su vida, tratando de escapar de algo que jamás podría comprender. Justo cuando estaba a punto de rendirme, sentí un leve movimiento detrás de mí. Giré, y en ese instante, vi algo que me heló la sangre. En las sombras, había una figura delgada y alta, oscura como la noche, que se mantenía inmóvil, observándome. No podía discernir si era un humano o una creación de mis miedos, pero el terror que se apoderó de mí fue instantáneo. La figura se movió lentamente hacia adelante, revelando una mirada fría y vacía.
Los ojos parecían vacíos, como pozos oscuros que absorbían toda luz a su alrededor. Me quedé paralizado, la linterna en mis manos temblaba. Fue entonces cuando una voz resonó en el aire, profunda y casi gutural, diciendo, ¿por qué buscas lo que ya no existe? Era una voz familiar, una que había escuchado en mis recuerdos de infancia. La imagen del anciano que nos había advertido la noche anterior apareció en mi mente. Tú sabías, susurré, tratando de encajar las piezas del rompecabezas. La figura asintió, y su expresión, aunque inhumana, parecía llena de una tristeza infinita. Este bosque se alimenta del miedo, y tú has traído el tuyo, dijo la figura, mientras su voz resonaba en la quietud del bosque. Los que vienen aquí a buscar lo que han perdido, a menudo terminan perdiéndose a sí mismos. Mis piernas temblaron, y el pánico se apoderó de mí una vez más. ¿Era esta la esencia de lo que había pasado con Raúl? ¿Había sido arrastrado por el mismo miedo que ahora me asediaba? Intenté retroceder, pero la figura levantó una mano y dijo, tu viaje no ha terminado. Debes entender la verdad antes de que puedas salir. La revelación era abrumadora. El anciano no era solo un guardián del bosque, era el eco de los que habían desaparecido, una manifestación de aquellos que habían sido consumidos por la oscuridad. La comprensión me golpeó como una ola, Raúl no solo estaba perdido, sino que quizás se había convertido en parte de esta maleza oscura. En un momento de claridad, recordé las palabras de mi madre sobre la familia y la pérdida. Sentí que debía luchar, no solo por mí, sino también por mi tío. Con determinación, levanté la linterna hacia la figura. Déjame ir, no me llevarás contigo, grité, desafiando el miedo que me había atado. La figura retrocedió un paso, y su rostro se distorsionó en un gesto que podría haber sido una sonrisa o un suspiro de alivio. El camino hacia la luz siempre está presente, pero debes encontrarlo por ti mismo, dijo antes de desvanecerse en las sombras, dejando solo un eco de su advertencia. La verdad había comenzado a desvelarse. Ya no podía quedarme paralizado por el miedo. Tenía que continuar buscando a Raúl, no solo por él, sino por mí mismo. La conexión familiar que nos unía era más fuerte que cualquier oscuridad que pudiera intentar separarnos. Con el corazón latiendo con renovada esperanza, supe que debía enfrentar el bosque y las sombras que lo habitaban. El primer rayo de luz que se filtró a través de mis párpados fue un destello de esperanza, pero la confusión me asaltó inmediatamente. Abrí los ojos lentamente, desorientado y agotado, como si hubiera despertado de un sueño profundo y perturbador. Me encontraba en una habitación blanca, aséptica, y el olor a desinfectante invadía mis sentidos. Las luces brillantes me hacían entrecerrar los ojos, y un leve zumbido de máquinas llenaba el aire. No podía recordar cómo había llegado allí. Al tratar de sentarme, un dolor punzante recorrió mi cuerpo, como si cada músculo hubiera sido desgastado por una lucha feroz. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando vi a mi madre, de pie a un lado, con lágrimas en los ojos y una expresión que mezclaba alivio y preocupación. Su mirada me llenó de una confusión que pronto se convirtió en miedo. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba Raúl? Intenté hablar, pero mi voz era solo un susurro quebrado. Mi madre se acercó, colocando su mano en mi frente, como si temiera que la fiebre me consumiera. José, estás a salvo. Pero, tu tío, su voz se apagó, y un nudo en mi estómago se hizo más grande. La agonía de la incertidumbre me envolvió, y en ese momento, todo lo que había experimentado en el bosque volvió a mí con fuerza, los ladridos, la figura oscura, el terror. Sin embargo, lo que más me atormentaba era el recuerdo de Raúl. ¿Por qué no estaba allí conmigo? La ausencia de su risa, de su energía vital, dejaba un vacío en el aire. Al poco tiempo, un médico entró en la habitación. Su rostro era serio, y su mirada se centró en mí con una mezcla de curiosidad y compasión. Has pasado por una experiencia traumática, José. Necesitamos entender qué sucedió. La policía ya está aquí, y hay algunas cosas que debes contarles. Me sentí invadido por una sensación de impotencia. ¿Cómo podía explicar lo que había vivido? ¿Cómo podía describir lo que había visto, sentido y oído en el bosque? Las horas se convirtieron en días, y en cada entrevista con los oficiales,
las preguntas se repetían. Cada vez que intentaba relatar la historia, el horror de esa noche regresaba, como un eco que nunca se desvanecía. Hablé de los ladridos, de la figura oscura, de cómo sentía que Raúl estaba a mi lado hasta que desapareció. Pero los oficiales parecían escépticos, y cada vez que terminaba mi relato, sus miradas se tornaban cada vez más preocupadas. La palabra delirio comenzó a flotar en el aire, como una sombra amenazante que amenazaba con devorar mis palabras. Un día, mientras me recuperaba en el hospital, un policía entró y se sentó frente a mí con una libreta en la mano. Su rostro era familiar, y me di cuenta de que era el mismo que había tomado mi declaración. José, hemos estado investigando lo que ocurrió en el bosque. Hay registros de varias desapariciones en la zona, y tu historia coincide con la de otros que han estado allí. Pero nadie puede confirmar lo que realmente sucedió. Su voz era grave, y su expresión mostraba que él también estaba lidiando con la extrañeza del caso. El corazón me latía con fuerza mientras escuchaba. Me preguntaba si había otros como yo, si había más personas atrapadas en la niebla del bosque, más víctimas de esa presencia oscura. No solo tú, hay otros que han hablado de perros y sombras. Sin embargo, hasta ahora no hemos encontrado cuerpos, ni pruebas concretas de un crimen. Cada palabra de ese policía resonaba en mi mente, como un tambor que marcaba el ritmo de una angustia que nunca cesaba. El tiempo pasó, pero la sensación de que algo no estaba bien me seguía atormentando. Mi madre, al igual que muchos otros familiares de los desaparecidos, parecía atrapada en un ciclo de negación. Él regresará, estoy segura, repetía una y otra vez, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero en el fondo, sabía que el regreso de Raúl era una esperanza en la que cada día se hacía más difícil creer. La angustia que sentía por no poder ayudarlo se transformó en un peso que me aplastaba. Mis noches estaban plagadas de pesadillas, cada una más vívida que la anterior. En ellas, veía a Raúl en el bosque, perdido y llamándome, su voz entrecortada por el terror. Intentaba correr hacia él, pero cada vez que lo hacía, el suelo se desvanecía y caía en un abismo sin fondo. Despertaba con la respiración entrecortada, el sudor empapando mis sábanas. Las visiones de su figura desapareciendo en la oscuridad se convirtieron en mi rutina, y con cada despertar, sentía que mi propia cordura se desmoronaba. Fue durante uno de esos momentos de terror que una idea me golpeó con fuerza: debía volver al bosque. Debía enfrentar el lugar que había arruinado mi vida, y quizás, encontrar la verdad sobre lo que le había sucedido a mi tío. No podía seguir viviendo en la incertidumbre y el dolor. Era un riesgo que sabía que debía tomar, pero el pensamiento de la oscuridad me llenaba de dudas. Decidí que tenía que contarle a mi madre lo que estaba planeando. Después de todo, era una decisión que podría traerle paz, aunque fuera temporal. Mientras me sentaba junto a ella en el hospital, sus ojos reflejaban preocupación. ¿Por qué quieres volver, José? ¿No has sufrido suficiente? Su voz temblaba, y vi que estaba luchando por contener las lágrimas. Necesito encontrar a Raúl, mamá. No puedo seguir así, con esta angustia. Debo saber qué pasó. La desesperación en mis palabras resonó en la habitación, y por un momento, vi el destello de comprensión en sus ojos. Sabía que lo que había perdido era más que solo un tío, era parte de mí, una conexión que había sido desgarrada de forma cruel. Con un suspiro, mi madre finalmente dijo: si decides hacerlo, lo haré contigo. No quiero que te enfrentes a eso solo. Sus palabras, llenas de amor y preocupación, fueron el empujón que necesitaba. Juntos, nos prepararíamos para enfrentar lo desconocido, dispuestos a desenterrar los secretos que el bosque había guardado durante tanto tiempo. A medida que los días se transformaban en semanas tras la desaparición de Raúl, la atmósfera en casa se volvió irrespirable. El silencio se apoderó de cada rincón, y la carga emocional que llevábamos era casi tangible, como un espeso manto que nos oprimía. Las conversaciones, antes llenas de risas y anécdotas compartidas, se convirtieron en murmullos vacíos, en miradas esquivas que no sabían cómo abordar el tema que lo envolvía todo: la ausencia de Raúl. Mi madre, quien había sido el pilar de nuestra familia, se convirtió en un fantasma de sí misma. Sus ojos,
que solían brillar con amor y alegría, ahora estaban marcados por la tristeza y el desasosiego. Cada día se levantaba con la esperanza de que su hermano regresara, y cada día esa esperanza se desvanecía un poco más. Era desgarrador ver cómo luchaba por mantener la cordura, pero su mente parecía estar atrapada en un ciclo de negación. Él volverá, estoy segura, repetía constantemente, como un mantra que la ayudaba a sobrellevar la angustia. Yo intentaba ser fuerte por ella, pero en mi interior la culpa me devoraba. Sentía que, de alguna manera, había fallado en proteger a Raúl. Había sido mi responsabilidad seguirlo y cuidarlo, y ahora su ausencia me pesaba como una losa. Esa sensación de culpabilidad no solo me afectó emocionalmente, sino que también empezó a manifestarse en mis interacciones familiares. Me sentía atrapado entre la angustia por mi tío y la desesperación de ver a mi madre tan afectada. Las discusiones comenzaron a surgir entre nosotros. Ella, en su afán de aferrarse a la esperanza, me instaba a olvidar lo ocurrido, a seguir con nuestras vidas. No podemos vivir en el pasado, José. Necesitamos seguir adelante, decía con voz firme, pero su mirada traicionaba su propio dolor. Pero para mí, seguir adelante significaba dejar a Raúl atrás, y eso era algo que no podía hacer. Las palabras se volvieron dagas afiladas, y las discusiones escalaron rápidamente en gritos y reproches. Una noche, después de una pelea particularmente intensa, decidí salir a caminar para despejar mi mente. Caminé por las calles desiertas de la ciudad, sintiendo el aire frío en mi rostro. La soledad se hizo eco en cada paso, y la realidad de que mi vida ya no sería la misma se hizo más evidente. El vacío que dejó Raúl no solo impactó mi vida, también había desgarrado el tejido de nuestra familia, y la relación con mi madre estaba en un punto crítico. Al regresar a casa, me encontré con ella sentada en la sala, los ojos perdidos en el horizonte. No podía soportar la imagen de su tristeza, pero no sabía cómo acercarme. Me senté en la esquina opuesta de la habitación, y por un instante, el silencio se volvió ensordecedor. La distancia emocional entre nosotros era palpable, y el dolor nos mantenía separados. Con el tiempo, nuestras discusiones se volvieron menos frecuentes, pero también lo hizo nuestra comunicación. La atmósfera estaba cargada de un resentimiento no resuelto, y cada uno de nosotros se encerró en su propio mundo de tristeza. Ella seguía esperando un milagro, y yo, obsesionado con la idea de volver al bosque, me convertí en una sombra de lo que solía ser. Los amigos comenzaron a notar nuestro deterioro. Las invitaciones se hicieron escasas, y los encuentros familiares se volvieron tensos y silenciosos. A pesar de que todos compartíamos la misma tristeza, nadie sabía cómo abordarla. La ruptura alcanzó su punto más crítico cuando mi madre descubrió mis planes de regresar al bosque. Su reacción fue explosiva. No puedo creer que pienses en eso, ¿acaso no entiendes el dolor que estás causando? Raúl está perdido, y lo único que haces es sumergirte más en el abismo de la locura, gritó, y el eco de sus palabras resonó en la casa. Esa noche, en medio de los gritos y las lágrimas, sentí que un abismo se abría entre nosotros. Fue en ese momento que comprendí la magnitud del daño que la desaparición de Raúl había causado en nuestra relación. No solo habíamos perdido a un ser querido, también habíamos perdido la capacidad de comunicarnos, de apoyarnos mutuamente. La falta de entendimiento y la incapacidad de procesar el dolor nos habían alejado de maneras que nunca había imaginado. Mientras la angustia se acumulaba en mi pecho, supe que tenía que tomar una decisión, seguiría adelante con mi plan de regresar al bosque, pero lo haría solo. Tenía que enfrentar mis demonios y buscar la verdad sobre lo que había sucedido con Raúl, incluso si eso significaba enfrentarse a mi madre y a la posible ruptura definitiva de nuestra relación. Con el corazón dividido, preparé mis cosas, sabiendo que esta decisión podría ser el último clavo en el ataúd de nuestra familia. La ruptura familiar se convirtió en una sombra constante que me seguía, y cada paso que daba me alejaba de la conexión que alguna vez había tenido con mi madre. En lugar de buscar apoyo y consuelo, me había convertido en un paria emocional, aislado por mi propia desesperación y el deseo de encontrar respuestas. Sin embargo, la pregunta persistente seguía resonando en mi mente, ¿realmente estaba preparado para enfrentar la verdad de lo que había sucedido en el bosque, incluso si eso significaba perder a mi madre para siempre?
Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos, y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más te asustó de este relato? Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves.